Los casos de desnaturalización que se han reportado en los últimos días, últimas semanas, o los esfuerzos que está haciendo el gobierno para llevar a las cortes casos de desnaturalización de personas que han cometido delitos o han mentido durante su proceso de ciudadanía, han despertado muchas preguntas sobre qué pasa cuando uno pierde ese caso, digamos que el gobierno tiene éxito en remover la ciudadanía de una persona, a qué estatus pasas, qué pasa con ese nuevo estatus al que regresas, que les adelanto, te quedas con la residencia permanente, pero el gobierno podría insistir en seguir esos procesos para al final deportarte. ¿Qué pasa con las personas que tú has reclamado si eres ciudadano de los Estados Unidos, si obtuviste la ciudadanía? Reclamas hijos, padres, familiares que puedas reclamar con tu estatus de ciudadano y después pierdes esa ciudadanía porque la obtuviste de una manera incorrecta, pues hay consecuencias también para las personas que tú reclamaste y todo eso lo explicó la abogada Claudia Cañizares en un video que hicimos en vivo el día martes, donde aclaró varias dudas, pero habló en detalle de lo que pasa con el tema de las ciudadanías. Aquí les dejo lo que explicó la abogada Claudia Cañizares sobre la desnaturalización y las consecuencias que tiene para las personas y sus familiares. Ok, varias cosas. Primero, el proceso para retirar una ciudadanía es bastante complicado. Primero vas a recibir una carta de intención de revocación de ciudadanía, seguido por una demanda federal como tal, donde se te está revocando la ciudadanía. El gobierno tiene que demostrar con cierto nivel de pruebas que usted de hecho no calificaba para la ciudadanía en el momento que se le otorgó y por eso tiene que ser retirado. ¿Cuál es mi recomendación? Si usted recibe este tipo de carta, lo primero que debe hacer es notificar a un abogado de inmigración que tenga experiencia con este tema para buscar representación legal. ¿Ok? Esto es algo bien delicado. Por lo general, desconozco ahora los abogados que tienen, pero mi conocimiento es que los abogados que ellos tenían trabajando en esta unidad eran abogados bien especializados, que al menos que ellos supieran que pueden lograr ese burden of proof, o sea, que pueden llegar a ese nivel de prueba, ellos no presentaban esta demanda. Así que si siguen trabajando de la misma manera, pues por lo general al menos que ellos puedan de hecho confirmar de que sí van a ganar el caso, no te van a presentar la solicitud para retirarte la ciudadanía. En el momento que te retiran la ciudadanía, pues usted entonces se regresa a ser residente, pero hay varias cosas que uno puede enfrentar y eso incluye un proceso de deportación o un proceso de remoción donde te quieran entonces quitar la residencia. También hay que tomar en cuenta que las personas que recibieron la ciudadanía, una vez que tú recibes la ciudadanía, pues también le das la ciudadanía a lo mejor a tus hijos, a lo mejor le pones una petición a una pareja o le pones petición a tus padres. Si ese fue el caso, el estatus migratorio de esas personas también estuviera en peligro. En algunas ocasiones el gobierno está dispuesto a negociar contigo y decirte, ok, tú abandonas tu ciudadanía, o sea, lleguemos a un acuerdo donde usted abandona su ciudadanía y no vamos a afectar a sus familiares que se beneficiaron de esa ciudadanía tuya, de forma tal que esos familiares pueden mantener su estatus migratorio y solamente la persona que recibe la acusación o el caso civil, pues es el que pierde la ciudadanía. Así que definitivamente algo bien serio y pues obviamente sí. Si reciben esta carta, esta notificación, pues definitivamente a buscar representación legal desde el principio. ¿Okay? Ahora, si el gobierno, en el caso, digamos que el gobierno gana estos casos o un caso para remover la ciudadanía, la persona no llega a un acuerdo, es decir, que el juicio transcurre por su vía normal y un juez determina que sí, que esa ciudadanía no la debías tener y te la quitan, pasas a ser residente permanente. El gobierno tendría que iniciar un proceso completamente nuevo en otra corte federal para remover esa residencia con los tiempos que eso lleva, es decir, se puede demorar bastante todo el proceso. Bueno, sí, tendrían que empezar un proceso para removerte de la residencia en la Corte de Inmigración, no es en la Corte Federal, sino en la Corte de Inmigración donde hacen un proceso de remoción. A lo mejor todavía eres elegible para mantener tu residencia, pero no elegible para
ser ciudadano americano. Y eso es algo importante, porque si tú cometes un delito que se considere un CIMT, pero que no es necesariamente una felonía agravada, y te haces ciudadano americano, entonces hay que ver en qué momento, cuántos años tú llevabas aquí en los Estados Unidos cuando cometiste ese CIMT. A lo mejor te dan, no eres elegible para la ciudadanía porque tienes el CIMT y no lo dijiste, pero sí eres elegible para mantener tu residencia. Por eso es que no necesariamente un proceso afecta al otro, o si te quitan la ciudadanía, a lo mejor todavía eres elegible para pedir un perdón y mantener tu residencia permanente. Es decir, que digamos que la violación de mentir en tu proceso de ciudadanía, que afecta tu buen carácter moral, etcétera, y por tanto no eres elegible para ser ciudadano de los Estados Unidos, esa mentira en el proceso de ciudadanía no afectaría digamos, tu elegibilidad para ser residente permanente en los Estados Unidos. Depende, puede ser que sí, depende, pero puede ser que sí, que sí afecte tu elegibilidad, pero habrá que hacer un análisis independiente para ver, ok, todavía esta persona califica para un perdón o no califica para un perdón, es automáticamente elegible para perder su residencia o pierde solo la ciudadanía, pero todavía puede mantener la residencia. A lo mejor el gobierno, dependiendo del crimen, quieren que abandones las dos cosas, tanto la ciudadanía como la residencia. Entonces, hay varios factores que hay que ver en este tipo de casos. Son casos poco común, pero sí definitivamente la persona se tiene que preparar. Bueno, importante porque el gobierno de los Estados Unidos ha dicho abiertamente que están aumentando los esfuerzos para llevar a las cortes a más casos de desnaturalización, de identificar y llevar a las cortes a personas que han cometido fraude o que representaron de manera incorrecta su identidad o su realidad a la hora de hacerse la ciudadanía, y ellos están revisando. Obviamente me imagino que estén usando también mucha tecnología para poder identificar estos casos, porque hay cuotas muy específicas que UCIS tiene que cumplir, y me imagino que dado que los recursos de ellos son limitados, tendrán que usar tecnología. Pero bueno, es probable que veamos más y más estos casos en las cortes, y si a alguien le llega a una situación así, busque ayuda legal, porque esos son casos complicados, digamos. Como decía la abogada Claudia, cuando el gobierno hace esta acusación, se asegura de tener por lo menos suficientes pruebas como para poder ganar el caso, porque son casos caros además también. Los abogados que estaban antes. Bueno, ahí tienen la explicación de la abogada Claudia. Es un tema muy delicado que tiene consecuencias, obviamente, para la persona que involucrada en que le quiten la ciudadanía o que lo lleven a un proceso para quitarle la ciudadanía, pero no solo para esas personas, también para sus familiares. Sus familiares pueden verse afectados de eso, también su permanencia en los Estados Unidos, porque una vez que te retiren la ciudadanía, podrían ir detrás de esa residencia permanente, que sería el estatus siguiente, el estatus que agarraría a la persona que le quiten esa ciudadanía. Pero, como bien explica la abogada, cada caso es independiente, cada caso es diferente, hay que ver qué fue lo que pasó que llevó al gobierno a quitarle la ciudadanía y si es elegible o no para permanecer como residente permanente. Lo más normal, lo más seguro es que el gobierno intente ir también detrás de esa residencia y deportar a la persona en cuestión. Pero tienes que buscar representación legal porque hay muchos detalles legales. La ley de inmigración de Estados Unidos es bastante amplia, bastante extensa. Tiene muchos detalles y solamente los abogados pueden llevar a cabo este tipo de procesos. Y además, no solo abogados, porque te puedes encontrar un abogado de inmigración sin experiencia en este tipo de casos. Tienes que buscar, si te llegara una carta a alguien que le llegara una carta así, tiene que buscar un abogado de inmigración especialista o especializado en casos de desnaturalización. Es algo bien específico y es una demanda civil, como les dije en otro video que hicimos hace unos días. Es una demanda civil, lo cual el gobierno no está obligado ni tiene que proveer un abogado para usted. Usted tiene que buscar un abogado, pagar ese abogado con los costos que lleva. Son caros las demandas civiles. Un abogado de demandas civiles, de inmigración o no, son muy caros, cobran muchísimo por hora, pero es algo que deben hacer. Eso, traten de buscar representación y estén al tanto si les llegara una carta de este tipo. UCIS, según los reportes de prensa, tiene una cuota de entre 100 y 200 casos a referir. No quiere decir que van a desnaturalizar esa cantidad, sino que van a referir entre 100 y 200 casos mensuales a esta unidad especial
del Departamento de Justicia encargada de los casos de desnaturalización. Muchísimas gracias a todos y aquí nos vemos con más videos y más noticias.